elementos, objetos, armas que parecen del futuro. Habían logrado diseñarlas, crearlas, generarlas. Se habían adelantado en ocasiones 30, 40, 50 años a la ciencia. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Objetos que parecían de otro tiempo. Aquí, ese museo de las armas imposibles que idearon los hombres de la esvástica. Ahora podríamos decir aquello de bienvenidos al laboratorio nazi rescatado del tiempo. Se ha hablado tanto, se ha fabulado quizá tanto, que había de verdad en las armas prodigiosas. Wunderwaffen, armas maravillosas, final del Tercer Reich y al parecer una remesa de artilugios dignos de la ciencia ficción que llegaron a ponerse en marcha, pero por fortuna no en cantidad masiva. Santiago Camacho, nuestro guía. Santi, una vez más bienvenido. Bueno, estoy alucinado cuando me contabas que en los años 40 había un fusil como este, el Vampir, con prodigiosas cualidades que vas a contarnos. Pues sí, porque lo que tenemos ante nosotros, ya sin este aditamento, ya sería un arma prodigiosa para esa época, porque es el MP-44, que es el primer fusil de asalto de la historia. No había nada como los Kalashnikov, no había nada comparable, ningún fusil de asalto automático hasta ese momento, y los alemanes al final de la guerra desarrollan este, que es el primo lejano, o el no tan lejano, de los ZEDME, que todos los que hemos hecho el servicio militar en España recordamos, porque básicamente los mismos ingenieros que desarrollaron el ZEDME venían de Alemania de desarrollar esta misma arma, con lo cual el ZEDME era una versión un poquito más adelantada de este fusil. ¿Visión nocturna es posible años 40? Aquí lo tenemos. Esto era lo que denominaban el Vampir. El Vampir estaba diseñado para ser utilizado por las unidades de cazadores nocturnos y básicamente su función era un visor infrarrojo con el cual, algo inédito en la época, ver de noche, en la más absoluta oscuridad, con lo cual las tropas nazis podrían acosar a las tropas aliadas que no sabrían de dónde les estaban atacando, que caerían como patos del tiro al blanco, mientras ellos les veían claramente. Este mismo sistema fue adaptado en tanques, fue adaptado en toda clase de vehículos, pero llegó demasiado tarde para ser una ventaja en la guerra. También era un arma complicada de manejar, es un fusil muy pesado. Una cosa, Santi, permíteme, este es original, este es real. Este es real, todo lo que tenemos aquí son reproducciones, pero esto es una verdadera pieza de museo que gracias a los esfuerzos de nuestros compañeros de producción hemos podido conseguir, y es 100% auténtico, es una maravilla y es una pieza de museo. Llevaba una mochila, tenía que llevar el operador. Que pesa lo suyo. Que pesa lo suyo, incluido el peso del fusil, pues el que lo manejaba tenía que ser un tipo corpulento, pero la mochila ya de por sí era un verdadero logro tecnológico. Se recargaba la batería de forma solar, también un avance inédito. Año 43, 44 estamos hablando. 44, un generador solar que además tenía un transformador con una tecnología especial porque la necesitaba, que generaba 15.000 voltios, que era una cantidad bastante importante, y que alimentaba todo este arma. Si hubiese podido estar, sobre todo, en la batalla de Kursk, la gran batalla de blindados, si los tanques alemanes hubiesen podido luchar de noche viendo a sus objetivos en la batalla de Kursk, si apenas un año antes hubiese estado en servicio este tipo de tecnología, muy posiblemente la Segunda Guerra Mundial ya hubiese dado un vuelco tremendo. A ver, coge un momento el fusil, Santi, para que lo veamos un poco. Vamos a tener cuidadito, pesa para muchísimo. No una auténtica pieza de museo. Y entonces ellos miraban efectivamente, y tenían la típica visión de Night Shot que han incorporado las cámaras hace 10 años prácticamente. Esta lámpara, que era la que mandaba, era una lámpara de infrarrojos, y entonces era como un foco invisible que iluminaba todo a su paso. El receptor podía ver esos rayos infrarrojos y veía su blanco mientras era completamente invisible para el enemigo. Mía. Años 40. Claro, la pregunta, Santi, viene un poco por aquí. Sigamos en el museo maravilloso y a la vez estremecedor, pero es la historia no contada.
¿De dónde salían estos genios? ¿Por qué esta facultad para de repente, cuando está cayendo ya el Tercer Reich, lograr estas cosas? ¿Por qué no lo habían hecho antes? ¿Qué material manejaban? Dicen que era la propia estructura del sistema de investigación nazi. Para empezar, después de la Operación Valkyria, después del atentado contra Hitler, toda la investigación tecnológica del Tercer Reich cae en manos de las SS. Las SS se hacen por completo con ese poder. Por la idiosincrasia de las SS, ellos no caían en lo que llamaban la ciencia judía, que era básicamente la física especulativa, cosas como las que hacían Einstein, etcétera, etcétera. Y toda esta investigación caía en manos de ingenieros y de técnicos, gente con pocos conocimientos teóricos, pero con una capacidad increíble de aplicar de una forma práctica los conocimientos científicos que había. Por ejemplo, esto que era... Repito, año 43, 44... Era un arma asombrosa. Esto está hecho a escala, es una maqueta. Para que nos hagamos una idea, esta especie de parabólica vendría a tener en el original unos 3 metros de diámetro, es decir, era un arma grande. ¿Y qué era? Y era el cañón sónico, que suena como muy de ciencia ficción, pero que llegó a construirse. Es decir, hay fotografías de este aparato en construcción. También hubo muy pocos. Y su funcionamiento era el siguiente. En el interior de estas antenas parabólicas se inyectaba metano y oxígeno a presión que se hacía explotar. Esas explosiones reverberaban por la forma especial de estos conos y emitían una onda sonora. Esa onda sonora podía matar a cualquier cosa que se encontrase a 50 metros de diámetro. ¿Por el sonido? Solamente por el sonido. Y a 250 provocaba un dolor insoportable. El plan era colocar, por ejemplo, en las playas de Normandía, colocar baterías de este tipo de aparatos, de tal manera que cualquier tropa invasora que entrase en esas playas se viese automáticamente incapacitada, estamos hablando de una distancia relativamente corta, y poder repeler esa invasión. 6 de junio del 44, ¿pudieron llegar a actuar con esto? Todavía no les dio Todavía tiempo. estaba en fase experimental, ese era el problema. Si hubiese habido, pongamos, 200, 300 de estos aparatos en las playas de Normandía y hubiesen sido activados nada más verse ese primer barco enemigo, pues muy probablemente también esa invasión de Normandía podía haber sido repelida desde el primer día. En libros de Santi Camacho, indispensables para conocer todo esto, como Top Secret o Hemos Vuelto, hablas de la cantidad de científicos nazis embarcados en esta especie de cruzada maligna en aquel momento y que luego sirvieron de inmediato en las fuerzas aliadas, claro, con un conocimiento asombroso. Misiles, bombas que superaban, pero como un coche a un caballo. Pues imagínate, todos nos acordamos de la Guerra del Golfo, de aquellas imágenes de las bombas inteligentes. Y nos parecía en aquel momento, años 90, pues lo último, lo más. Pues esta es la primera bomba inteligente de la historia, años 40. Que tenemos aquí. El Fritz 10. El Fritz 10 es una bomba naval que en las primeras versiones era dirigida por control remoto. Es decir, el piloto soltaba desde el avión la bomba no tenía propulsión, simplemente caía, pero con esos estabilizadores de atrás se iba dirigiendo. Y con un mandito, como un avión de aeromodelismo, iban corrigiendo la trayectoria para que cayese justo en el barco enemigo. Con un mando aerodirigido, 1944. Pero aún hay más sofisticaciones. La casa Telefunken cogió este modelo y otros modelos de misiles más sofisticados para experimentar un sistema de guía por televisión. Y llegó a incorporar a estos aparatos una camarita, de tal manera que esas imágenes que veíamos de la Guerra del Golfo, de la bomba impactando en su objetivo, eso ya estaba al alcance de los ingenieros nazis en 1944. ¿Y cómo perdieron la guerra, Santi? Es lo que todo el mundo ahora mismo se está, por fortuna, ¿no? Por fortuna, probablemente pues porque Hitler era, como es manifiesto, un perturbado y cometió errores estratégicos de bulto. Por ejemplo, todo esto se desarrolló tan tarde porque él al principio de la guerra exigió a sus ingenieros y a Albert Speer, que era el que entonces llevaba su ministerio de armamento, que no se desarrollase nada que tardase más de un año en estar listo.
con lo cual eso limitaba mucho este tipo de trabajos. Algunos eran desarrollos tecnológicos que requerían 2 o 3 años para su desarrollo. Cuando las cosas empezaron a revertir y la suerte les empezó a ir mal, fue cuando empezó a decir, bueno, pues a lo mejor estas armas son más prometedoras y vamos a darle algo de cancha, pero ya llegaron demasiado tarde. Permíteme un inciso, Santi, en esta maravillosa descripción en este museo, a disposición de todos ustedes. Una conexión de todo esto con España. Quizá lo recuerden los más veteranos de Cuarto Milenio, y es que en Galicia hay unas gigantescas antenas de telecomunicaciones futuristas para su época, enclavadas. Nos hablaba José Lesta, nuestro compañero y corresponsal allí, de que se habían derrumbado o había ocurrido algo, Sí. estaban obsoletas, había pasado algo. Ya habíamos hablado de ellas en Cuarto Milenio. Eran unas antenas gigantescas que servían para guiar a los submarinos alemanes en el Atlántico. Y, bueno, pues por los acuerdos que tenía el régimen de Franco con la Alemania nazi, pues se permitió que estuvieran allí. El último temporal que ha asolado Galicia ha acabado con ellas, las ha terminado derribando. Después de más de 60 años, Sí, prácticamente. estaban ahí. Y era una pena porque precisamente en esta época la Xunta de Galicia estaba planeando pues restaurar un poco aquello, invertir un poco de dinero para convertirlo en lo que es, en una atracción turística y en un testimonio.